Suspensión automotriz. Objetivos. El objetivo general. El objetivo general de este trabajo es aplicar los conocimientos matemáticos y mediante los métodos operacionales, teniendo el conocimiento de modelos matemáticos y también debemos aprender y saber manejar el programa MATLAB. Objetivo específico. Es conocer los elementos de suspensión de un vehículo, conocer las características del amortiguador y del resorte, hallar el modelo matemático mediante la transformada de Laplace, hallar las ecuaciones de la sumatoria de las fuerzas y hallar los componentes matemáticos de una suspensión. Sistema de suspensión. La suspensión del automóvil amortigua los golpes que experimenta los neumáticos sobre el suelo, controla y protege la dirección, asegura la maniobrabilidad del vehículo al mantener las ruedas pegadas al pavimento, sostiene el peso del vehículo y lo mantiene a la altura adecuada. En este caso solo vamos a analizar un cuarto de un vehículo, donde solo vamos a analizar una rueda. Y es muy necesario que conozcamos los componentes de suspensión, y los elementos de suspensión serían serían las bayetas, que estas están sustituidas por un conjunto de hojas o láminas de acero, como se muestra acá en la figura, especial para muelles unidos mediante unas abrazaderas que permiten el deslizamiento entre las hojas cuando estas deforman por el peso que soportan. Muelles helicoidales se utilizan para conseguir una elasticidad blanda debido al gran recorrido del resorte, sin apenas ocupar espacio ni sumar peso. Acá, por ejemplo, podemos ver un resorte donde va a tener un diámetro, una altura y el diámetro medio, los resortes. Si el automóvil avanza y se encuentra con un defecto en el suelo, los resortes se comprimen y se expanden para disipar la energía del golpe. Por ejemplo, acá está mostrando dónde se encuentran los resortes en un neumático. Los amortiguadores son tubos que se expanden y comprimen al mismo tiempo que el resorte. Tienen cámara llena de gas o aceite, comunicados por pequeños orificios. Cuando el resorte se mueve, el fluido del amortiguador pasa de una cámara a otra. Por ejemplo, este es el líquido, lo rojo que está acá, va a pasar de acá, de arriba y de abajo, que hace que el rebote sea más lento y hasta que desaparece. Las barras en forma de U, que unen las dos ruedas de un eje y están unidas a los elementos de suspensión, a la carrocería. Estos permiten que el vehículo se mantenga estable cuando va a girar. Brazos de control u horquillas. Están en la parte inferior de la carrocería y se acoplan al chasis por medio de bujes. Se conectan al mango por medio de la rótula que está en el extremo de la carrocería. Las rótulas permiten el movimiento en todas las direcciones y es la unión entre el buje y los brazos de control. Es la parte que más se desgasta, por lo que es la que más se mueve. Las manguetas. Esas son las piezas que unen el buje de la rueda y la rueda de los elementos de suspensión. En el inferior del buje se montan los rodamientos o los cojinetes que garantizan el giro de la rueda. Cojinetes elásticos. Son aislantes de caucho. La barra de torsión. Este tipo de resorte está basado en el principio de que si una varilla de acero elástico sujeta por uno de sus extremos se aplica por el otro el esfuerzo de torsión. Por ejemplo, acá se está aplicando el elemento de torsión y esta varilla va a tender a retorcerse. Diseño de un resorte y un amortiguador de un vehículo y rutina de su ajuste del comportamiento de un resorte con el amortiguador. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de 3 casos. El primer caso es donde el resorte está sin estirar. El movimiento sin estirar se considera que los movimientos hacia abajo van a ser 0. En el segundo caso se ve un resorte cuando se añade una masa. Acá se va a cumplir la primera ley de Newton, donde la sumatoria de las fuerzas va a ser 0 y se va a desplazar S. En el tercer caso se puede ver un resorte junto con la masa en movimiento. La masa va a estar en movimiento y el desplazamiento va a ser S más X. Y se aplicará la segunda ley de Newton. Resortes y amortiguadores. Es la parte más importante del sistema de suspensión
Los resortes, hay muchos tipos de diseños de resorte. Por ejemplo, el resorte tipo cónico, por ejemplo, este es un resorte tipo cónico que tiene diferentes fuerzas y diferentes presiones. Por ejemplo, si este fuera un resorte del mismo diámetro, las fuerzas serían iguales, sería constante. Mientras acá no es igual porque el resorte tiene una diferente forma. Si el resorte fuera del mismo espesor y el mismo diámetro, las fuerzas serían constantes. Mientras el resorte tiene una distinta forma, su comportamiento es más dinámico. Amortiguadores. Hay muchos tipos de amortiguadores, por ejemplo, el de doble tubo o el de un solo tubo. Y cuando empezamos a unir ambos componentes, hay muchas posibilidades de hacer un ajuste de un vehículo. Los amortiguadores también son una parte muy importante. Bueno, en el siguiente gráfico se puede observar los tres casos de las anteriores explicaciones del movimiento armónico. Por ejemplo, acá podemos ver la línea verde, que significa que está subamortiguada, la azul, que significa que está críticamente amortiguada, y la roja, que está esta línea de acá, que significa que está sobreamortiguada. La rigidez se puede definir de dos maneras. La rigidez dinámica tiene mucho más que ver con el amortiguador. Es rigidez versus frecuencia, que sería la velocidad. La rigidez estática tiene más que ver con el resorte, que sería la carga versus el desplazamiento, que viene siendo la constante del resorte. El comportamiento de un amortiguador, que viene siendo su rebote y su compresión. Es muy importante que el rebote siempre tenga una fuerza mayor. El rebote es mayor a la compresión. Los colores de las líneas del gráfico representan el rojo. El rojo significa que es un vehículo comfort y el azul es un vehículo deportivo. Acá la diferencia entre esta línea azul y la roja sería la diferencia del rebote de un deportivo y de un comfort. Continuando con el análisis y el modelado para un sistema de suspensión de un cuarto de vehículo, se muestra en la figura un sistema real. Posteriormente se tiene la figura que muestra el sistema equivalente, que es un modelo más simple que está compuesto por la masa, que es la MS, que es la masa de una cuarta parte del cuerpo del automóvil. Y también está el resorte helicoidal KS, que está en paralelo con el amortiguador hidráulico CS. Consecuentemente se tiene la segunda figura, en la que el sistema al inicio está excitado por una función de entrada que le vamos a llamar Y. En la segunda se muestra que al alterar el sistema del primer gráfico se tiene un desplazamiento. Y va a ser el desplazamiento de la base y XS la denominamos el desplazamiento de la masa. Está suspendida respecto a su posición de equilibrio. Esta posición de equilibrio es cuando no hay excitación. La excitación se genera cuando se tiene, digamos, una carretera en la que por la superficie se tienen rugosidades o alguna anomalía. Se genera una fuerza de excitatriz al sistema, en la que la vamos a llamar Y. Luego en la tercera figura se muestra el diagrama de cuerpo libre para una masa, la masa que está suspendida, MS, y seguida por las fuerzas KS por X menos Y y CS por la diferencia de las velocidades, que es la primera derivada de la posición en Y menos la primera derivada de la posición en X menos en Y. El alargamiento total del resorte se muestra como XS menos Y, en donde es el alargamiento neto que se tiene para todo el sistema. Primero se tiene un desplazamiento en la base en Y, luego consecuentemente altera el sistema en la masa que está suspendida en XS. Por eso es XS menos Y. Y posterior a esto se tiene la velocidad relativa, va a ser como XS primera derivada menos Y'. Luego se tiene para
utilizando el diagrama de cuerpo libre, el modelado matemático para el análisis de las vibraciones que puede tener el cuarto de vehículo. En el diagrama de cuerpo libre se aplica la segunda ley de Newton y se tiene como la masa que está suspendida por la aceleración que tiene esta, y que es la segunda derivada en el desplazamiento de la masa que está suspendida, que va a ser igual a menos KS, que es el amortiguador, por XS menos Y, todo menos por CS. CS es el amortiguador, KS es el sensor, por XS menos XS primera derivada menos Y en la primera derivada, es la velocidad relativa. XS menos Y es el alargamiento neto del resorte. Luego se tiene que en el primer miembro se podemos despejar las variables que son la función de salida, que es X en XS, y en el segundo miembro podemos despejar la función de entrada, que es Y. Como resultado se tiene el modelo matemático, que es para un octavo de vehículo, o también se asemeja a un cuarto de vehículo, pero también recibe el nombre para un grado de libertad, debido a que los tres nombres son válidos. El análisis es el mismo para los tres, y se tiene que la fuerza que va a excitar el sistema es el segundo miembro de la ecuación anterior, que va a ser CS por Y prima más XS por Y. Luego se tiene que esta fuerza excitadora es una fuerza que puede ser de tipo impulso, debido a que en la carretera no se tienen, por decir, se tienen baches o se tienen anomalías que no son tan durables, por decirlo así, en el tiempo. Ahora, para determinar la función de transferencia utilizamos la ecuación anterior, que es el modelo matemático. La ecuación es resultante que salía del modelo matemático del sistema final. Ahora, para la función de transferencia determinamos aplicando la transformada de Laplace a cada término, en donde en el desarrollo de la transformada de Laplace despreciamos las condiciones iniciales, es decir, consideramos las condiciones iniciales iguales a cero. En ese caso, la tercera ecuación se reduce a la cuarta ecuación, que es toda la ecuación en el dominio de la frecuencia, ya que la transformada de Laplace se transforma del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que sería la masa por S cuadrado por X en S más CS por SX en S más KS por XS igual a CS por S por Y en S más KS por Y en S. Después despejamos la función de entrada y la función de salida para determinar la función de transferencia. En ese caso agrupamos los términos que están en el dominio de Laplace, que es S, sería ms por S cuadrado por más CS por S más KS por X en S, que sería la función de salida, igual a CS por S más KS por la función de entrada. Y luego despejando y aplicando el criterio para la función de transferencia, que es que indica que es el cociente de la función de salida respecto de la entrada, sería X en S por S sobre Y en S. Esto sería igual a el amortiguador, que es CS por S más el resorte, que es KS, todo dividido entre M, la masa del cuarto del vehículo, por S cuadrado más CS por S más KS.
Ahora vamos a utilizar MATLAB para analizar qué es lo que pasa con la suspensión de un cuarto de vehículo en su forma más simplificada, ¿no? Para ello vamos a entrar a Simulink y necesitamos el modelo matemático mostrado anteriormente. El modelo matemático lo vamos a representar acá. Para ello necesitamos despejar la derivada de mayor orden, ¿no? Entonces la variable de entrada va a ser y y la variable de salida x, ¿no? Y a la salida tenemos que tener x y antes de x va a venir una derivada de x, ¿no? Entonces necesitamos un integrador. Entonces en la pantalla vamos a escribir integrador, ¿no? Entonces a la salida de esto tenemos que tener x, ¿no? Para que nos muestre MATLAB qué es lo que está pasando tenemos que escribir scope, ¿no? Entonces esto nos va a mostrar la señal a la salida, ¿no? ¿Qué es lo que está saliendo? Es decir, acá está saliendo, bueno, esa sería nuestra variable de salida, x, ¿no? Antes de x tendría que venir x', ¿no? Y antes de x', x2', o la segunda derivada de x, ¿no? Entonces necesitamos un integrador más, que lo vamos a colocar por acá. Y acá, bueno, le podemos poner su nombre, estaríamos teniendo x', ¿no? Tenemos x' ahí. Lo podemos acercar un poco. Y antes de esto tenemos a x segunda, ¿no? Anteriormente hemos obtenido del modelo matemático la derivada de mayor orden, ¿no? Hemos despejado la derivada segunda de x. Y esta ecuación nos dice qué es lo que debería de llegar a este integrador. Entonces esta ecuación nos va a ayudar mucho. Ahora, primeramente necesitamos la señal de entrada, la y, ¿no? Para ello vamos a escribir script y esto va a representar la señal de entrada, que debería ser y. Esta y, si vemos la ecuación, se tiene que restar primeramente con x. Entonces llega por acá y debería de llegar a un sumador, ¿no? Escribimos sum y y estaría llegando acá con signo positivo. A este sumador debería de llegar también x, ¿no? Pero esta x debería de restarse con el valor de y. Entonces hacemos doble clic sobre el sumador y cambiamos un signo positivo por uno negativo. Aplicamos, aceptamos, ahora tenemos y positivo y x negativo, ¿no? A la salida tendríamos y menos x. Si vemos la ecuación, y menos x debería de estar multiplicándose por la constante de elasticidad, ¿no? Entonces vamos a multiplicar con, escribimos kind, ¿no? Y acá, entonces vamos a tener y menos x y se va a multiplicar con 1, ¿no? Pero se tiene que multiplicar por la constante de elasticidad del resorte. Entonces antes de continuar vamos a volver a la pantalla y vamos a darle valores a los coeficientes de del resorte. Entonces K va a ser igual a 25.000 y 2 puntos, punto y coma, enter. También necesitamos la masa, que va a tener un valor de 500 kilogramos, 2 punto y coma, enter. Y también necesitamos el coeficiente de amortiguación, ¿no? Que le vamos a dar un valor de 1000, punto y coma, enter. ¿Eso para qué he hecho? Para que acá se supone que y menos x debe estar multiplicado por k, ¿no? Entonces acá hago doble clic y en vez de 1 escribo k. No va a haber error porque acá ya le hemos dado el valor de 25.000. Después también necesitamos la derivada de y menos x, ¿no? Acá tenemos y menos x, entonces necesitamos derivar. Escribimos derivada, ¿sí? Y acá ya tendríamos y menos x a la salida derivada. Ese valor derivado se debe multiplicar por el coeficiente de amortiguación, ¿no? De beta. Entonces nuevamente vamos a utilizar, escribimos, ¿no? Entonces la derivada de y menos x debería de llegar acá y multiplicarse por el valor de b, el coeficiente de amortiguación. Estos dos, si vemos la ecuación, deberían de estarse sumando, ¿no? Entonces necesitamos un sumador acá. Y este valor de la derivada va a llegar acá y acá, ¿no? Entonces tenemos ambos términos sumándose a la salida de
Y por último, debería de estar multiplicado por 1 sobre m, ¿no? Entonces necesitamos otra vez line, line. Necesitamos esto, no podemos coger control C, control V y copiar. Entonces acá debería de estar llegando y acá ese valor de acá lo vamos a cambiar por 1 sobre m. Aplicamos, ok, y ese valor a la salida es la derivada segunda de x, que es lo que debería llegar a este integrador. Antes, bueno, ya tenemos todo listo. Este valor de la señal de entrada lo vamos a cambiar. Me dice cuánto tiempo va a durar la señal, ¿no? Vamos a ponerle un valor de 1. ¿Cuándo va a iniciar? Vamos a poner 2 y 1. Entonces ya podemos iniciar la simulación y vamos a ver, ¿no?, qué es lo que hace este sistema de suspensión, que es muy simplificado, pero vamos a ver qué es lo que hace cuando tenemos una señal de entrada Y, ¿no? Que esta señal de entrada va a representar el auto está yendo por una carretera y pasa por un bache. Entonces una fuerza de un instante, ¿no?, pequeño instante. Esa fuerza va a ingresar y ¿qué es lo que va a hacer el sistema de suspensión? Vamos a ver. Acá podemos ver que ¿qué es lo que hace el sistema de suspensión? ¿No? Trata de estabilizar lo más rápido posible tenemos una señal y el sistema de suspensión trata de estabilizar. Hemos trabajado con el modelo matemático. También podemos trabajar con tenemos el modelo matemático, aplicamos el transformado de Laplace y podemos obtener la función de transferencia. También podemos trabajar con la función de transferencia. Para ello necesitamos la misma señal de entrada. Vamos a hacer Ctrl+C, Ctrl+V. Y acá necesitamos la función de transferencia, ¿no? Entonces vamos a escribir solamente transferencia. Entonces la señal de entrada va a llegar acá. Vamos a representar acá la función de transferencia. Y a la salida necesitamos que nos muestre qué es lo que va a hacer. Listo. Acá tenemos que configurar esto. Entonces doble clic. Y acá si nos fijamos dice el numerador, ¿no? Solo tenemos que escribir los coeficientes. Si nos fijamos la función de transferencia que hemos obtenido aplicando la transformada de Laplace, en el numerador tenemos b s más k, ¿no? Entonces escribimos b está multiplicado por s más k y esto. En el denominador tenemos primeramente la masa multiplicado por s cuadrado más b por s y por último tenemos la k. Y eso es todo. Aplicamos y bueno, acá podemos agrandar para y ahora se nos muestra la función de transferencia que hemos obtenido. Entonces yo puedo iniciar nuevamente la simulación y tendríamos que obtener la misma gráfica que hemos obtenido acá, ¿no? Con el modelo matemático es lo mismo. Estamos ingresando la misma señal de entrada y todo esto representaría el sistema de suspensión de un cuarto de vehículo y vamos a ver qué es lo que hace todo este sistema con la señal de entrada. Entonces hacemos doble clic sobre clic y nos da la misma gráfica, ¿no? Tenemos la señal de entrada y el sistema de suspensión trata de estabilizar